él la destrozó frente a toda la manada. Rompió su vínculo de pareja en 1000 pedazos y la dejó desangrándose en el bosque helado. 5 años después, el rey Alfa está perdiendo su guerra, solo para encontrar su salvación y su ruina definitiva en la legendaria loba blanca. La Omega que él destruyó ha regresado. Si crees que las manadas de hombres lobo solo existen en mitos antiguos o en cuevas inexploradas, estás muy equivocado. En el mundo moderno, el poder se esconde a plena vista. La manada de Obsidian Ridge operaba desde un enorme complejo fuertemente vigilado en el noroeste del Pacífico. Disfrazaban su inmensa riqueza y sus leyes primarias. Lo hacían tras la fachada de una firma de capital privado multimillonaria. En la cima absoluta de esta cadena alimenticia estaba Ash Blue. Ash era el rey alfa de la costa oeste. A los 28 años, era una fuerza de la naturaleza, despiadado y calculador. Era conocido por sus adquisiciones corporativas hostiles durante el día y por sus violentas conquistas territoriales durante la noche. No le temía absolutamente a nadie. Su manada estaba altamente militarizada. Su beta, Silas Montgomery, era un estratega letal, y su riqueza era inconmensurable. En el fondo absoluto de esta jerarquía estaba Ari Hastings. Ari era una omega. En la brutal realidad de la vida en manada, ser una omega no significaba que te apreciaran. Significaba que eras el saco de boxeo de la manada. Los padres de Ari habían sido ejecutores de bajo rango. Murieron en una escaramuza con una facción rival cuando ella era solo una niña. En lugar de honrar su sacrificio, la manada los culpó por el fracaso táctico. Ari heredó su deuda y su deshonra. Durante más de una década, vivió en el sótano húmedo y sin ventanas de la finca Blue. Fregaba los suelos de mármol. Lavaba el equipo táctico manchado de sangre de los ejecutores. Y comía las sobras que el personal de cocina consideraba no aptas para los rangos superiores. Era pequeña, dolorosamente delgada, y poseía una loba que era demasiado tímida incluso para manifestarse. Pero Ari albergaba un secreto que la aterrorizaba. A medida que se acercaba su 21º cumpleaños, comenzó a percibir un aroma. Una mezcla intensa y embriagadora de cedro, ozono y chocolate negro. Era el aroma de su pareja destinada y pertenecía a Ash Blue. Durante semanas intentó reprimirlo. La diosa Luna debía estarle jugando una broma cruel. Ash estaba finalizando una alianza política y romántica con Rebecca Foley. Ella era una hembra alfa impresionante y despiadada de la adinerada manada de Silver Pine. Su unión estaba diseñada para consolidar los territorios del oeste. Crearía un monopolio imparable tanto de tierras como de activos corporativos. La tragedia culminó en la noche de la gala del solsticio de invierno. La finca Blue estaba llena de políticos, directores ejecutivos y alfas de élite. Vestían smokings a medida y vestidos de diseñador. Ari fue obligada a trabajar en el evento. Llevaba bandejas de champán mientras mantenía la vista pegada al suelo. Sucedió cerca de la gran escalera. Ash descendía con Rebecca del brazo cuando Ari tropezó accidentalmente con un alfa borracho de la manada de Rebecca. El hombre se burló, empujando a Ari con fuerza. Ella cayó, y la bandeja de copas de cristal se hizo añicos ruidosamente sobre el mármol importado. El salón de baile quedó en un silencio sepulcral. Ash se detuvo. Por primera vez, sus penetrantes ojos azul hielo se clavaron en Ari. Y en esa aterradora fracción de segundo, el vínculo de pareja también encajó para él. Ari vio cómo sus pupilas se dilataban. El depredador, reconociendo su premio final. Pero Rebecca Foley también lo vio. Como maestra de la manipulación, Rebecca se dio cuenta de la amenaza al instante. Antes de que Ash pudiera hablar, Rebecca dio un paso al frente. Esta pequeña rata, sisió Rebecca, su voz resonando en el silencioso salón. Es la culpable. Mi equipo de seguridad la atrapó a principios de esta semana. Ha estado copiando los códigos de defensa territorial de Obsidian Ridge y los ha estado vendiendo a las facciones rebeldes. Era una mentira descarada y monstruosa. Pero Rebecca arrojó una memoria USB con cubierta de cuero al suelo. La dejó junto a los cristales rotos.
Era una memoria que había sido plantada en los aposentos de Ari horas antes. Ari miró a Ash, con el corazón martilleándole en las costillas. No, susurró ella con la voz temblorosa. Alfa, por favor, es mentira. Nunca traicionaría a la manada. Yo soy tú. ¡Silencio!, retumbó la voz de Ash, sacudiendo los cimientos mismos de la finca. La orden primigenia obligó a Ari a ponerse a cuatro patas, ahogándose con su propio aliento. La mente de Ash era una zona de guerra. Su lobo arañaba su mente, aullando para proteger a la frágil chica que sangraba sobre los cristales. Pero el rey Alfa era una criatura de orgullo y política. Reclamar a una Omega, y además traidora, frente a las manadas aliadas destruiría su aterradora reputación. Rompería la alianza con Silver Pine, mostraría debilidad, y Ash Blue despreciaba la debilidad. Bajó las escaleras, su presencia era sofocante. Agarró a Ari por la mandíbula, obligándola a mirarlo a sus fríos ojos. Sintió la descarga eléctrica del vínculo de pareja, pero la enterró bajo años de despiadado condicionamiento. «Eres un parásito, Ari Hastings», dijo Ash. Su voz se escuchó claramente en toda la sala. «Y no permitiré que una rata infecte mi imperio». Se puso de pie, elevándose sobre ella. El alma de Ari gritó de agonía al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Yo, Ash Blue, Alfa de Obsidian Ridge, te rechazo completa e irrevocablemente. Ari Hastings, ya no eres mi pareja. Te despojo de tu afiliación a la manada. Te despojo de tu nombre. Estás exiliada a los territorios de Deadwood. Si te vuelven a ver dentro de mis fronteras, serás asesinada en el acto. El rechazo de una pareja destinada es un trauma físico». Ari gritó. Fue un sonido espeluznante de pura agonía. El vínculo metafísico que conectaba sus almas fue violentamente cortado. Su frágil loba gimió, acurrucándose en el fondo de su mente, aparentemente muriendo. Ari se desplomó en el suelo. La sangre le manaba de la nariz y los oídos. Ash sintió un desgarro nauseabundo en su propio pecho. Un vacío hueco se abrió en su interior, pero lo enmascaró perfectamente. Le ordenó a Silas que la sacara a rastras. La arrojaron a la parte trasera de un todoterreno. Condujeron durante 3 horas hasta el brutal y helado páramo de los territorios de Deadwood, y la arrojaron en la nieve sin abrigo. Una ventisca masiva se estaba acercando. Silas, mirando su cuerpo roto y tembloroso, sintió una pizca de piedad. «Que la diosa te conceda una muerte rápida, Ari», murmuró antes de marcharse. Ari yacía en la nieve. Sus lágrimas se congelaban en sus mejillas. Estaba completamente destruida. Su alfa la había destrozado. Su manada la había desechado. Su loba estaba en silencio. Mientras la oscuridad de la hipotermia se apoderaba de ella, una sombra emergió de los árboles. Un lobo huargo masivo y antiguo, con el pelaje gris y lleno de cicatrices, se acercó suavemente a su cuerpo desfalleciente. Pasaron 5 años. Para el mundo humano, Ash Blue era un rey moderno. Aparecía en las portadas de Forbes y dominaba Wall Street. Para el mundo de los hombres lobo, era un tirano cuyo control sobre los territorios del oeste era absoluto. Se había casado con Rebecca Foley, fusionando sus manadas. Pero dentro de la finca Blue era un imperio de hielo. Ash se estaba pudriendo por dentro. El rechazo de una verdadera pareja deja una cicatriz permanente en el alma de un alfa. Sufría de insomnio violento, inexplicables ataques de ira y un vacío persistente y sofocante. Su matrimonio con Rebecca era una transacción comercial estéril y sin amor. No compartían calidez, y su lobo rechazaba agresivamente el aroma de ella, negándose a aparearse. Al estado deteriorado de Ash se sumaba una nueva y creciente amenaza. Las facciones rebeldes del norte habían dejado de actuar como carroñeros desorganizados. Durante el último año, se habían unido bajo un brutal señor de la guerra conocido como Silas Mandíbula de Sangre. Eran muy tácticos. Usaban armamento de grado militar impregnado de plata líquida para emboscar los convoyes de suministros de Obsidian Ridge, pero los susurros del norte hablaban de algo completamente diferente. Los supervivientes de las escaramuzas fronterizas balbuceaban delirantemente sobre una criatura mítica. Hablaban de una loba masiva y cegadoramente blanca
que intervenía en las guerras. Era más grande que cualquier alfa, con una velocidad y fuerza que desafiaban la naturaleza. La llamaban el fantasma del norte. Ash lo descartó como cuentos de hadas contados por hombres aterrorizados. Hasta la emboscada en el Paso Blackwood, Ash había liderado personalmente un equipo de asalto de élite de 12 ejecutores. Se adentraron en las montañas rocosas de Canadá para asegurar un arsenal comprometido. Viajaban en todoterrenos fuertemente blindados a través de un sinuoso y traicionero paso de montaña cuando ocurrió el ataque. Sin previo aviso, la ladera de la montaña explotó. Un lanzacohetes impactó contra el vehículo principal, lanzándolo por el acantilado helado. El todoterreno de Ash frenó en seco mientras rebeldes fuertemente armados salían de la línea de árboles. Era una trampa perfectamente coordinada. Docenas de lobos rebeldes los rodearon. Cambiaban entre su forma humana, con rifles de asalto cargados de plata, y sus formas de lobo masivas y salvajes. ¡Perímetro defensivo!, rugió Ash, abriendo la puerta de una patada y transformándose en el aire. Su enorme lobo negro aterrizó en la nieve, arrancando la garganta de un rebelde que se acercaba. Silas y los ejecutores restantes lucharon valientemente, pero estaban irremediablemente superados en número. Los rebeldes los tenían acorralados contra una pared de roca escarpada. Balas de plata rozaron el hombro de Ash. La agonía ardiente ralentizaba sus movimientos. Por primera vez en su vida, el rey Alfa miró a la muerte a la cara. Iban a morir en esa montaña. De repente el viento se detuvo. Los disparos caóticos y los gruñidos fueron atravesados por un aullido ensordecedor. Hacía temblar los huesos y pareció sacudir la nieve de los pinos. Un borrón de un blanco puro e incandescente cayó desde el acantilado. La criatura aterrizó de lleno sobre el capó de un todoterreno en llamas. Ash, sangrando y exhausto, miraba conmocionado. Era una loba, pero diferente a cualquiera que hubiera visto. Era masiva, más alta en los hombros que la propia forma alfa de Ash. Su pelaje era del color de la nieve fresca e intacta. Brillaba con un lustre etéreo, casi mágico. Sus ojos eran de un violeta penetrante y brillante. La loba blanca no solo atacó a los rebeldes, los aniquiló. Se movía con una gracia aterradora y fluida, un verdadero fantasma en la nieve. Esquivaba los disparos de plata con una velocidad imposible. Sus enormes mandíbulas rompían huesos como si fueran ramitas. En menos de 3 minutos, 20 rebeldes fuertemente armados yacían muertos en la nieve. Los pocos que quedaban soltaron sus armas y huyeron al bosque, gimoteando de terror absoluto. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el crepitar de los vehículos en llamas. Ash volvió a su forma humana, desnudo y sangrando en el aire helado, agarrándose el hombro herido. Silas y sus hombres supervivientes bajaron sus armas. Miraban con puro asombro a la bestia mítica que tenían delante. La loba blanca se giró lentamente hacia Ash. Esos ojos violetas brillantes se clavaron en los suyos, y Ash sintió una violenta descarga eléctrica recorrer todo su sistema nervioso. Su lobo latente y miserable se lanzó contra las rejas de su mente. Aullaba en una mezcla de alegría frenética y profunda agonía. El aire brilló alrededor de la bestia mientras comenzaba a transformarse. Los huesos crujieron y se realinearon. El pelaje se derritió en una piel suave y pálida. Ash dejó de respirar. De pie ante él, en medio de la carnicería, había una mujer. Vestía un práctico equipo táctico oscuro. Su largo cabello caía en llamativas ondas blancas como el hielo por su espalda. Su rostro tenía forma de corazón. Era sorprendentemente hermoso. Pero estaba endurecido por años de supervivencia inimaginable. Una cicatriz delgada y dentada le recorría el costado del cuello. Las rodillas de Ash flaquearon. El aroma lo golpeó como un tren de carga. Cedro, ozono, chocolate negro. Pero ahora con el toque agudo y metálico de la sangre y la magia antigua y primigenia. «¿Ari?» susurró Ash. El nombre salió de su garganta como alambre de púas. Ari Hastings no se acobardó. No bajó la mirada. La omega tímida y rota que había dejado morir en la nieve había desaparecido por completo. Miró al rey Alfa arrodillado con una expresión de absoluta y gélida indiferencia. «Estás en mi territorio, Blue», dijo Ari. Su voz era suave, autoritaria
y resonaba con la inconfundible y pesada autoridad de una verdadera alfa. Te sugiero que te lleves a tus heridos y te vayas, antes de que termine lo que empezaron los rebeldes. Ash Blue no abandonó los territorios de Deadwood como un rey. Se fue como un fantasma. El viaje de regreso al complejo de Obsidian Ridge fue sofocantemente silencioso. Cada vez que Ash cerraba los ojos, veía esos iris violetas brillantes y sentía el peso aplastante y agonizante de lo que había desechado. Ari no solo estaba viva, había ascendido. En 48 horas, Silas Montgomery, el beta y jefe de inteligencia de Ash, descubrió la verdad imposible. Entró en la oficina del ático de Ash, dejó caer un grueso dossier clasificado sobre el escritorio de Caoba. Llevaba el logotipo del grupo Aegis Vanguard, una corporación militar privada en la sombra que recientemente había comprado la mitad de los contratos de defensa en la costa oeste. No solo sobrevivió Dom, dijo Silas, su voz teñida de incredulidad. Fue rescatada por Alistair Corvin, el anciano licántropo, el linaje que creíamos extinto durante la Guerra Fría. Ari no era una omega defectuosa. Su loba estaba latente porque es una licántropa de sangre pura. El trauma de tu rechazo combinado con el frío extremo activó un mecanismo biológico. Eso forzó su transformación en la loba blanca. Ash miró las fotos de vigilancia del archivo. Ari saliendo de un jet privado en Ginebra. Ari estrechando la mano de ministros de defensa internacionales. Ari con un aspecto intocable, vestida con un traje de color carbón a medida. Estaba rodeada de enormes guardaespaldas licántropos de aspecto letal. Y hay algo más, añadió Silas con tono sombrío. Hemos rastreado el armamento de plata líquida que usaron los rebeldes en el Paso Blackwood. Las cuentas en el extranjero nos llevan a Silver Pine Holdings, el fideicomiso familiar de Rebecca. La revelación golpeó a Ash como un golpe físico. Rebecca Foley no solo había incriminado a Ari hace 5 años para asegurar su lugar como Luna. Actualmente estaba financiando al señor de la guerra rebelde, Gideon Mandíbula de Sangre. Lo hacía para desestabilizar el territorio de Ash desde fuera. Así podría dar un golpe de estado corporativo y territorial. Ash había dormido junto a su verdugo mientras dejaba que su salvación se congelara en la nieve. Sintió como si sus órganos internos se estuvieran convirtiendo en cenizas. El vínculo de pareja roto lo estaba rechazando oficialmente. Su cabello se estaba debilitando, sus reflejos se ralentizaban y su lobo se le estaba muriendo. Solo le quedaba una jugada desesperada. 2 días después, Ash entró en la sede de cristal y acero de Aegis Vanguard en Anchorage. Había venido solo, despojándose de su equipo de seguridad como muestra de su misión. El rey Alpha, que una vez puso de rodillas a los multimillonarios de Wall Street, esperó en un vestíbulo elegante y minimalista durante 3 horas. Cuando finalmente lo hicieron pasar a la sala de juntas del último piso, la presión del aire en la habitación cayó de inmediato. Ari estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de pizarra. No levantó la vista de su tableta cuando él entró. Ari, suspiró Ash. Su aroma, cedro, ozono y chocolate negro hizo que le temblaran las rodillas. Su lobo gimió, arañando desesperadamente su pecho. Para ti soy la directora ejecutiva Hastings, Blue, respondió Ari. Su voz era suave y escalofriantemente distante. Tienes exactamente 5 minutos antes de que haga que seguridad te arroje desde el tejado. ¿Por qué contaminas mi espacio aéreo? Me equivoqué, dijo Ash con la voz quebrada. Dio un paso adelante, poniendo las manos sobre la mesa. Rebecca te incriminó. Ella plantó la memoria y ahora está financiando a Mandíbula de Sangre para masacrar a mi gente. Yo me estoy muriendo, Ari. El vínculo está muerto, interrumpió Ari, su tono afilado como una navaja. Tú lo cortaste. Me rompiste frente a cientos de personas. Dejaste que Silas me arrastrara a una ventisca. Pasé 3 meses en coma, Ash.
Mis huesos se rompieron y sanaron una docena de veces mientras el Ken licántropo se abría paso a través de mi sistema nervioso destrozado. No vengas a mi oficina a hablarme de morir. Te daré todo, suplicó Ash, la desesperación despojándolo de lo último de su legendario orgullo. Obsidian Ridge, la firma de capital, mi vida. Solo ayúdame a salvar a mi manada. Por favor, Ari, eres mi pareja. Ari se puso de pie. El aura pura y sofocante de su poder de alfa licántropa golpeó a Ash con tanta fuerza que lo obligó a arrodillarse. No soy la pareja de nadie, dijo Ari, caminando alrededor de la mesa hasta quedar sobre él. Soy la alfa de la cuenca Aurora, pero también soy una mujer de negocios. Sé que Rebecca Foley planea masacrar a los leales de Obsidian Ridge esta noche. Intervendré, no por ti, sino porque Mandíbula de Sangre es un perro rabioso que necesita ser sacrificado. Y quiero tus puertos del oeste. Se inclinó, sus labios a centímetros de su oído. Su aliento envió descargas eléctricas por su columna. Salvaré a tu gente, Ash, pero cuando lo haga, Obsidian Ridge me pertenecerá, y tú no serás nada. La caída de la finca Blue no comenzó con caos, sino con silencio. A medianoche, las defensas del perímetro se apagaron, sumiendo el complejo en la vulnerabilidad. Dentro, Rebecca Foley desactivó tranquilamente el sistema. Pasó por encima del guardia inconsciente y abrió las puertas. Desde la línea de árboles congelados, Gideon Mandíbula de Sangre y su fuerza armada avanzaron. En cuestión de momentos, la finca estalló en violencia. Disparos y combates brutales rasgaron la noche. Las fuerzas de Ash, tomadas por sorpresa, luchaban por responder. El propio Ash saltó a la batalla, transformándose en el aire en su forma de lobo. Aunque debilitado por años de decadencia y viejas heridas, luchó con furia implacable. Se abrió paso entre los enemigos en un desesperado avance hacia la terraza. Pero en lugar de encontrar a sus aliados, se encontró cara a cara con quien lo había orquestado todo. Rebecca estaba perfectamente a salvo detrás de un muro de los guardias de élite de Mandíbula de Sangre. Estaba en la terraza de mármol, contemplando la carnicería. A su lado estaba el propio Gideon Mandíbula de Sangre, un bruto imponente y horriblemente lleno de cicatrices. Blandía un mandoble forjado a medida y bañado en plata líquida pura. Ash volvió a su forma humana, con el pecho agitado. La sangre brotaba de una profunda laceración en sus costillas. «Rebecca», rugió, el sonido desgarrando su garganta en carne viva. «No es nada personal, Ash. Es solo una adquisición hostil», dijo Rebecca con suavidad. Su voz se elevó sobre los sonidos de los lobos moribundos. «Has estado débil durante 5 años. La Junta de Silver Pine Holdings está de acuerdo en que tu territorio requiere una gestión más fuerte. La costa oeste necesita un verdadero gobernante, no un alfa roto suspirando por una omega muerta». Ash se abalanzó, pero sus piernas cedieron. Un rebelde se adelantó y lo pateó brutalmente en el pecho. Lo hizo estrellarse contra el mármol agrietado. «¡Mátenlo!», ordenó Rebecca con frialdad, dando la espalda a la sangrienta escena. «Háganlo público. Dejen que los ejecutores supervivientes vean a su rey alfa decapitado». Mandíbula de Sangre dio un paso al frente. Una sonrisa sádica partió su rostro lleno de cicatrices. Levantó el mandoble bañado en plata muy por encima de su cabeza. Ash miró la hoja. El brillo metálico reflejaba la luz de la luna. No sintió miedo, solo un arrepentimiento hueco y aplastante. En sus momentos finales, su mente no pensó en su imperio o su riqueza. Pensó en una chica tímida temblando en la nieve, con olor a cedro y chocolate negro. Cerró los ojos. Un sonido como si la tierra se abriera en dos destrozó la noche. Las nubes sobre la finca fueron dispersadas violentamente por la corriente descendente de 4 helicópteros furtivos de grado militar. Focos cegadores de alta potencia inmovilizaron a Mandíbula de Sangre y a Rebecca en la terraza. El rugido ensordecedor de los rotores ahogó los sonidos de la batalla de abajo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cuerdas rápidas cayeron del cielo oscuro. Docenas de soldados masivos y fuertemente blindados con la insignia de Aegis Vanguard descendieron. Aterrizaron con una precisión letal.
No eran lobos ordinarios, eran operativos licántropos, bestias imponentes y muy musculosas con equipo táctico. Se movían con sincronización militar. Neutralizaron al instante los refuerzos de mandíbula de sangre con granadas aturdidoras y dardos tranquilizantes con acónito. Entonces llegó el depredador alfa. Desde el helicóptero principal, que flotaba a 60 pies sobre la terraza, una figura simplemente salió al aire libre. Cayó en picada, estrellándose contra la terraza de mármol con un impacto devastador. La onda expansiva vibró a través de la piedra y derribó por completo a mandíbula de sangre. El polvo se disipó y la temperatura en la terraza se desplomó. La legendaria loba blanca se erguía en toda su aterradora y mítica gloria. Era masiva, radiante y emanaba un aura alfa tan densa y sofocante que obligó a los rebeldes restantes a arrodillarse. Gimoteaban en una sumisión biológica involuntaria. Mandíbula de sangre, impulsado por la locura y la adrenalina, se levantó a trompicones. Rugió, blandiendo su pesado mandoble de plata en un arco letal y desesperado. Apuntaba directamente al cuello de la bestia. Ari ni siquiera parpadeó. Con una velocidad que desafiaba las leyes de la física, se abalanzó. No esquivó la hoja. Atrapó el plano del metal plateado directamente con sus mandíbulas. El metal supuestamente indestructible gimió, se dobló y se hizo añicos como un cristal barato en una docena de pedazos. Antes de que Mandíbula de Sangre pudiera registrar la hazaña imposible, el aire brilló. Ari se transformó en su forma humana en medio del ataque. Vestía un elegante equipo de combate negro azabache. Su cabello blanco como el hielo se agitaba con el viento. Clavó un cuchillo táctico de vibranium personalizado directamente hacia arriba. Lo deslizó sin esfuerzo bajo las costillas de Mandíbula de Sangre y le atravesó el corazón. Los ojos del señor de la guerra se abrieron de par en par por la conmoción. Ari giró la hoja una vez, la sacó y dejó que su enorme cuerpo se derrumbara sobre el mármol. Estaba muerto antes de dejar de sangrar. Un silencio total cayó sobre la finca, roto solo por el crepitar de los arbustos en llamas. Rebecca Foley estaba acorralada contra la balaustrada de piedra. Temblaba violentamente, su arrogante fachada completamente destrozada. «No, no, es imposible. Eres una omega inútil. Yo te destruí», chilló, su voz quebrada por la histeria. En un último y desesperado acto de cobardía, Rebecca sacó una pistola de Ranger de nitrato de plata de su bolsillo. Pero no apuntó a Ari. Apuntó directamente a la cabeza de Ash, esperando llevarse su premio con ella. Ari ni siquiera la miró. Simplemente movió la muñeca. Un cuchillo arrojadizo apareció de su cinturón y se clavó hasta la empuñadura en el hombro de Rebecca. La inmovilizó de forma segura contra el pilar de piedra que tenía detrás. La pistola cayó inofensivamente al suelo. «Llévensela», ordenó Ari, su voz desprovista de toda emoción. Dos imponentes operativos licántropos se adelantaron, arrancaron el cuchillo y le pusieron unas pesadas esposas de supresión en las muñecas a Rebecca. Ella sollozaba, luchando patéticamente. «Transpórtenla al centro clandestino de Aegis en Anchorage. Pónganla en aislamiento. A ver qué tal se las arregla en la oscuridad helada». Con sus líderes neutralizados, las fuerzas rebeldes restantes soltaron sus armas. Inmediatamente expusieron sus gargantas a Eri en señal de rendición absoluta. La batalla había terminado. El asedio se había roto en menos de 5 minutos. Ari caminó lentamente por la terraza en ruinas hacia Ash. El otrora temido rey Alfa yacía en un charco de su propia sangre. Su respiración era terriblemente superficial. El envenenamiento por plata de sus heridas anteriores, combinado con la brutal paliza, estaba paralizando sus órganos internos. La miró, una sonrisa amarga y agónicamente pacífica cruzó su pálido rostro. «Viniste», susurró Ash, tosiendo sangre oscura. «Firmé un contrato, Blue. Protejo mis inversiones», respondió Ari con frialdad, deteniéndose a su lado. Lo miró desde arriba. El vínculo de pareja latente dentro de ella gritaba, rogándole que lo abrazara, que lo consolara.
pero su rostro seguía siendo una máscara de indiferencia impecable y escalofriante. Lo siento, se ahogó Ash. Su visión se desvanecía a un gris brumoso. Por todo, por lo que te hice, por ser un cobarde cuando más importaba. Tú eres magnífica, Ari, una verdadera reina. Dejó que sus ojos se cerraran, esperando que la fría oscuridad finalmente se lo llevara. En cambio, sintió una agonía aguda y penetrante en el costado de su cuello. Ari se había arrodillado a su lado y lo había mordido con fuerza. No fue la mordida suave y vinculante de una pareja reclamando a su igual. Fue una transfusión violenta y clínica. Veneno de licántropo puro y antiguo inundó el torrente sanguíneo de Ash. La magia actuó como fuego líquido. Quemó agresivamente las toxinas de plata y forzó a su corazón desfalleciente a recuperar un ritmo constante. Jadeó violentamente. Su espalda se arqueó sobre el mármol. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir cómo su carne desgarrada se regeneraba rápidamente. Se sentó, temblando incontrolablemente, con el pecho agitado. Miraba a Ari con absoluto asombro y confusión. ¿Por qué?, carraspeó. ¿Por qué salvarme? Ari se puso de pie, limpiándose casualmente una gota de sangre de él de su labio inferior. Le dio la espalda, mirando la finca en ruinas. Contempló a los cientos de lobos, tanto su vanguardia de élite como los leales supervivientes de Obsidian Ridge. Todos estaban ahora arrodillados respetuosamente en la tierra, con la cabeza inclinada hacia ella. Porque la muerte es un escape demasiado fácil para ti, Ash, dijo Ari, su voz cortando el aire de la noche. El poder absoluto en su tono no dejaba lugar a debate o rebelión. Rompiste mi alma para conservar tu patética corona. Ahora yo la tomaré. Metió la mano en una bolsa táctica de su muslo y arrojó un pesado collar de hierro forjado a su regazo. No era una pieza decorativa. Era la marca antigua y humillante de un subordinado. Un collar de Omega. Obsidian Ridge ya no es una manada soberana. Es oficialmente una subsidiaria del grupo Aegis Vanguard, declaró Ari. Su voz resonó para que todos los lobos del complejo pudieran oírla. Ahora soy la alfa de la costa oeste, y tú, Ash Blue, pasarás el resto de tu larga y miserable vida trabajando para pagar la deuda que tienes conmigo. Ponte el collar. Ash miró el pesado hierro que descansaba sobre sus piernas manchadas de sangre. Luego levantó la vista hacia la magnífica y aterradora mujer que estaba sobre él. La chica que había dejado morir en la nieve se había ido para siempre. En su lugar se erigía una diosa. Se dio cuenta en ese momento, agonizante y sin aliento, de que ella nunca volvería a amarlo. Pero, aún así, había reclamado su vida. Lentamente, con las manos temblando por el peso de su imperio caído, el antiguo tirano recogió el collar. Se lo abrochó firmemente alrededor de su propio cuello. Y con lágrimas finalmente rompiendo a través de sus ojos estoicos, Ash Blue presionó su frente contra el mármol manchado de sangre. Inclinó la cabeza ante la loba blanca. ¿Crees que Ash merecía su castigo? ¿O Ari fue demasiado despiadada? Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Si te encantó esta intensa historia de venganza de hombres lobo y quieres escuchar más relatos de traiciones alfa y regresos épicos, aplasta ese botón de me gusta. Comparte este video con tu manada y suscríbete para más drama emocionante.